Ezequiel 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llenó el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre los huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso, y miré, he aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven en los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrás que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Santo eres, Padre, gracias, Señor. Padre, te damos gracias, mi rey, aleluya, por estas palabras que has traído, Padre Santo. Oh mi Dios, Padre, te pedimos, mi rey glorioso, que uses de nuevo, mi rey, aleluya, como costumbre, Padre Santo, nuestro pastor, Padre, por cuanto tú has ungido, mi rey, aleluya, y has puesto palabras de él para nosotros, mi Dios, Padre. Toma, mi Dios, aleluya, como has tenido hasta ahora, siempre, Padre, control de todas las cosas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar en la presencia del Señor. La última vez que compartí la palabra de Dios, compartía sobre la lucha que se encontraba Jeremías batallando, no solamente con falsos profetas que habían estado todavía en Jerusalén, sino con falsos profetas que también se habían sido transportados por los cautivos y que estaban engañando al pueblo de Dios, diciéndole que iban a regresar pronto, que no se acomodará mucho, que iban a regresar otra vez a Jerusalén, y Jeremías tuvo que enviar una carta, lo cual compartí la última vez, donde tenía que, y especificó que no, el regreso no va a ser pronto, que no haga caso a los falsos profetas que se han levantado en medio de ti, sino que pasarán 70 años, y al cabo de 70 años regresará otra vez el pueblo de Dios, otra vez a ocupar la tierra que Dios le regaló a Abraham. Y vemos que Dios levantó, porque no había profeta en la tierra de donde estaban cautivos, y los falsos profetas estaban declarando falsedades, engañando al pueblo, y Dios levantó un profeta en medio de los cautivos.
Dios, viendo la situación como siempre y viendo la ausencia, lo que hacía falta era que se levantara una persona que fuera inspirada, que fuera totalmente bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios y comenzara a hablarle palabra al pueblo de Dios de parte de Dios. Y Dios levantó un hombre, se llamó Ezequiel, un hombre que era un sacerdote, un hombre que no fue instruido en la profecía, que no fue a la escuela de los profetas, sino que simplemente era un sacerdote. Y Dios tuvo que agarrarlo y tomarlo y a través de una serie de visiones y prepararlo para el llamamiento ahora que iba a ser diferente. Porque necesariamente empezaste con un ministerio no quiere decir que Dios te cambie para otro. Igual que Ezequiel comenzó en el sacerdocio y Dios lo cambió para ser profeta, le dio una serie de visiones y le dio visiones sobre el Dios entronado con unos seres vivientes y unas ruedas de fuego y enseñándose a Dios entronado como la gloria de Dios se fue del templo porque el pueblo se preguntaba ¿qué hacemos aquí? Un pueblo cautivo, si nosotros fuimos fieles a Dios, nosotros no doblamos nuestras rodillas a los bares. ¿Qué yo hago aquí? ¿Por qué todos los justos tienen que pagar por los pecadores? Y Ezequiel comienza a entonces administrar las preguntas, las inquietudes que tiene el pueblo de Dios estando cautivos. Y comienza entonces a explicarle de que Dios le dio una visión donde la gloria de Dios se fue del templo. Porque mientras la gloria de Dios estuviera en el templo, no hubiera un ejército asirio, no hubiera un ejército babilónico, no hubiera un ejército del mundo entero que pudiera entrar donde Dios está. Así que tenía que decirle al pueblo que la gloria de Dios se fue por las abominaciones que se estaban haciendo dentro de la casa de Dios. Y cuando la gloria de Dios se fue, entonces eso le permitió entonces el babilónico a tomar, invadir la tierra de Judá, invadir a Jerusalén, invadir el templo y destruirlo todo. Pero no solamente la visión terminó ahí, también le dio una visión como la que vemos hoy, el Valle de los Huesos Secos, y al final de Ezequiel le da una última visión donde ve un templo nuevo, un templo no hecho con manos humanas, un templo hecho con las manos de Dios, donde ve un pueblo nuevo, un pueblo no hecho necesariamente nacido de orígenes biológicos, pero de orígenes espirituales. Y entonces ve la gloria de Dios regresando otra vez a ese templo para tener comunión con su pueblo otra vez restaurado. Y después el texto de hoy forma parte de esta serie de visiones que Jehová le mostró a Ezequiel con la intención de prepararlo para darle un mensaje al pueblo, donde muchas veces Dios te tiene que preparar para el mensaje que tiene que darle al pueblo, porque si es posible que tú puedes predicarle a los huesos secos, es posible que puedas predicarle a la gente seca también, porque hay aquellos que solamente quiere predicar donde no hay problemas, donde no hay huesos secos, donde no hay gente con situaciones, donde no hay gente pasando por circunstancias. Pero si tú eres capaz de predicar a las piedras, puedes predicarle a los seres humanos. Y muchas veces Dios te tiene que pasar por una serie de experiencias, darte unas visiones, darte unos sueños y mostrarte para no solamente prepararte, sino también equiparte para el mensaje que Dios quiere que ministrar a través de ti. Y Ezequiel recibió este mensaje de parte de Dios y no tuvo que literalmente tomar posesión de él. Y parte de su llamamiento lo llevó al río Chebar. Y estuvo en el río Chebar 7 días sin abrir su boca. 7 días viendo al pueblo de Dios cómo gemían, cómo se mofaban de ellos, decirle: cántanos esos cánticos de David, cántanos esos salmos que ustedes cantaban allá en Jerusalén, cántanos. Y uno de los salmos dice: ¿cómo yo puedo cantar si estoy lejos de la tierra donde debo estar? ¿Cómo yo puedo cantar si estoy lejos del templo donde adoraba a Dios? ¿Cómo yo puedo cantar? Y ve el pueblo cómo estaba totalmente oprimido, el pueblo que estaba totalmente desfalleciendo de su corazón, de su espíritu, y estuvo 7 días observando, 7 días experimentando lo que ellos estaban experimentando antes de abrir su boca. Muchas veces Dios te va a llevar y te va a meter unas situaciones para que a través de ellas te familiarices con las personas en las cuales Dios te va a ministrar. Muchas veces Dios te va a meter en un hospital y puedas sufrir muchas veces que te desatiendan, que no te hagan caso, que no te atiendan bien, para que una vez que Dios te restaure sepas cómo se siente una persona en un hospital y puedas responder a las necesidades de ellos. Muchas veces Dios te va a permitir, quizás estás enfermo solo y sola en tu casa, donde quisiera que alguien te trajera, aunque sea un sancocho, o te trajera quizás un mondongo, o te trajera algo, y entonces uno deseando: Señor, yo quisiera que alguien me trajera. Y una vez que Dios te levante, ahora estás familiarizado como se siente una madre soltera,
un padre soltero, que muchas veces que cuando cae enfermo no hay nadie que lo levante excepto Dios. Y cómo desearía que alguien le trajera un mondonguito, o alguien le trajera un sancochito, o alguien le trajera una sopita de pollo, o alguien viniera y me lavara la ropa, o alguien me viniera y me hiciera unos quehaceres porque estoy quebrantada de salud. Y muchas veces Dios permite que tú pases por unas experiencias para familiarizarte con no solamente la situación de las personas que Dios te está llamando a ministrar, sino para equiparte en tu ministerio. Y lo agarró y lo tuvo con él, y estuvo 7 días y no abrió su boca. Que no abras tu boca hasta que tú te familiarices. Porque muchas veces hay gente que abre su boca sin saber necesariamente, sin identificarse con lo que la persona está pasando. Porque tú no sabes las luchas que la persona está teniendo con el alcohol. Tú no sabes las luchas que la persona está teniendo con la situación que está pasando. Y antes de abrir la boca y decirle, tú debes de superar eso. Ya tú debes ser mejor. Ya tú debes haber crecido por la situación. Y antes de que tú abras la boca, primero familiarízate con la situación de la persona. Entonces, Ezequiel le tocó ministrar a este pueblo, porque cuando una persona se encuentra en una situación, un estado, una condición no deseada que se prolonga, puede llevar a perder toda la esperanza. Cuando tú estás en una situación que a ti no te gusta y Dios te ha dado palabra, y pasan los días, y pasan los años, y pasan las décadas, y sigue pasando el tiempo, y la condición no cambia, te puede llevar a una persona, sea creyente o no, a perder toda esperanza, a perder no solamente el deseo que algo cambie, a perder también la expectativa de que esto va a cambiar. Y eso, así se sentía el pueblo de Dios en el cautiverio, donde habían perdido toda la esperanza porque vieron su situación y dijeron, esto no va a cambiar. Habían dejado de creerle a Dios, de que para Dios no hay nada imposible, y que su situación de cautiverio, lo que perdieron de las propiedades, lo que perdieron de los parientes y familia, lo que perdieron de su templo, lo que perdieron de su tierra, de que nunca más lo iban a volver a poseer. Y cuando una persona está pasando y por eso que si te encuentras con alguien que ha perdido la esperanza, es porque quizás ha pasado ya mucho tiempo en la cual está esperando algo de parte de Dios y ha dejado de esperar de Dios. Y en esta mañana ellos se veían con esa situación. Y yo no sé si en esta mañana tú has estado esperándole algo a Dios. Quizás con tus hijos, quizás en tu trabajo, quizás en tu negocio. Y Dios te dio promesa y la cosa no cambió y has dejado de tener fe y esperanza en Dios. Tú crees que Dios existe. Tú crees que se debe obedecer. Pero no crees que Dios puede sanar. No crees que Dios puede restaurar. No crees que Dios te puede abrir puertas en tu trabajo. No crees que Dios puede hacerte continuar tu educación. No crees en estas áreas. En esta mañana Dios ha venido a dirigirte a tu situación. No vengo aquí a señalarte, no vengo aquí a decirte, tratar de señalar tu debilidad o señalar tu situación. Lo que vengo en esta mañana a decirte es que Dios te escuchó. Eso es todo lo que vengo a decirte, que Dios te escuchó lo que tú te decías en privado. Dios te escuchó de la manera que tú te hablabas. Esto nunca va a cambiar, este hombre, esta mujer nunca va a cambiar, mi situación financiera nunca va a cambiar. Y entonces te voy a llevar a perder la esperanza hasta tú decir, ¿para qué? What's the point? What's the point of going to church? I'll just go, just sit here, what's the point? ¿Para qué? Mi situación no cambia, ¿para qué? Dios me dio una promesa, ¿para qué? Y comienza la esperanza, a perder la esperanza. Y lo que te vengo a señalarte, te voy a decir que Dios está escuchando tu para qué. Y en esta mañana ha venido a hablarte para dirigir tu para qué y darte una solución, una restauración, que es simplemente pedir que su Espíritu sople en ti. No tiene que ser nada muy difícil. No tienes que caminar de rodillas de aquí hasta la luz de la colonia. No tienes que hacer nada, no tienes que meterte 40 azotes. No tienes que leer 40 libros de diferentes sistemas, de diferentes técnicas. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios, sopla en mí, Dios. Cuando te cuenta decir ¿para qué? Cuando en tu labio tú comienzas a decir what's the point, ese es el punto de decirle, Señor, sopla en mí. Porque mis labios me están indicando que hay en mi corazón que está diciendo ¿para qué? Que what's the point. Y el Señor ha dado en mi vida que está indicando que mi esperanza se ha desfallecido. Y la única antídoto es pedirle a Dios, Dios sopla en mí. Cuando te sientes abandonado y abandonada, el único antídoto que va a haber esos sentimientos
momento es pedirle a Dios, sopla en mí. Que cuando no le creas a Dios, Dios, mis hijos nunca se van a convertir, mis hijas nunca se van a convertir, y te encuentres diciendo eso de tus propios labios, y después de pedirle, la solución es pedirle a Dios, Dios, sopla en mí. De que cuando quizás estás tratando de dejar un vicio, donde que constantemente te roba la felicidad, te roba la salud, te roba la bendición de Dios, la solución no es necesaria, bueno, hay diferentes soluciones, pero la que es segura a todos es pedirle a Dios, Dios, sopla en mí. Dile que está a tu lado y pregunta, ¿Dios está soplando en ti? Si Dios no está soplando en ti, estás muerto en vida. Porque a eso vamos ya mismo. Estás muerto en vida. Si el Espíritu de Dios no está soplando y moviendo aquí, estás muerto en vida. Estás cantando los coritos, estás haciendo las oraciones, quizás estás ejecutando el ministerio, pero si no hay presencia de Dios, estás muerto en vida. Estás como los zombies, los Walking Dead. Tienen vida, pero no tienen espíritu. Y por eso muchas veces en las iglesias te pueden encontrar con personas que roban, que estafan, que fornican, que hacen todas estas cosas en la iglesia, porque están vivos, pero están muertos espiritualmente. Y Dios quiere que tú estés viva espiritualmente. Y si tú quieres estar viva espiritualmente, dejando la crianza atrás, dejando las costumbres atrás, dejando los malos modelos atrás, la única solución que debe pedirle a Dios es que simplemente sopla en mí. Preparó Ezequiel y Dios le muestra una visión de resurrección. Esto es poder de resurrección. Quizás esta mañana hay personas que se sienten como se sentía el pueblo, totalmente destruida y muerta, donde cree que lo que pasaste, que nunca vas a salir de ella, que en la tumba quizás que tú sientes que tú estás, que nunca vas a salir de ella. Mentiras del diablo. Dios resucitó a estos huesos, Dios resucitó al pueblo de Israel, y Dios puede resucitarte a ti en esta mañana. Solamente pide que sople en ti. Y Jehová le da una visión de un valle donde había muchos huesos secos, y no solamente huesos, era un valle donde esto es solamente un cuerpo, muchos huesos, costillas, cabeza, cadera. Imagínense, se quedó, está todo ahí completo, para que no digan que no oí, para que no digan que faltó algo, no se quiere. Amén, ahí para los pies, las manos, yo no sé, pero había un valle. Imagínense ver esto en un valle totalmente regado. No era simplemente huesos, eran esqueletos que se habían sido desmembrados y regados y dispersados por todo un valle. Y entonces Dios comienza a preparar a Ezequiel, porque yo no sé, parece que como que muchas veces Dios, porque yo creo que Ezequiel sí, porque por ser profeta, muchas veces quizás se crió quizás en la alta alcurnia, aunque era un hombre de Dios. Y Dios muchas veces tenía que tomarlo y decir, vete y siéntate 7 días con el pueblo que yo te voy a mandar a ministrar. Porque si tú quieres ser pastor de ovejas, es necesario que tú vuelas a ovejas. Así que te tengo que sentar ahí con las ovejas para que te familiarices con ellos. Y lo tomó otra vez y le dijo, te voy a llevar, te llevé a un valle para que mires. Un valle es una hendidura entre una cordillera. Un valle es una depresión en la tierra, rodeado de montañas. Ellos se sentían como si estaban en una tumba, en un sepulcro. Porque un sepulcro es ¿qué? Una pared y un valle. Cuando usted pone el difunto abajo, eso es un valle, porque lo demás está alto. Y ellos exteriormente, estando en Babilonia, ellos han edificado su cautiverio como un sepulcro. Que aquí hemos venido a morirnos, que aquí hemos venido a ser enterrados, que aquí, igual que estos huesos secos están en medio de un valle, así también nos sentimos nosotros, que quizás Dios te ha traído Orlando y cree que Orlando es un valle, que cree que Orlando es tu sepulcro, que quizás hay otro lugar y cree que Señor, tú me trajiste aquí para hacerme morir. Dios no te trajo aquí para hacerte morir. Dios te trajo aquí para ministrar unas situaciones en tu vida y hacerte crecer y resucitarte. Yo no sé si en esta mañana alguien se siente como si está en un valle, que quizás hay una tristeza, que quizás hay una depresión, que tú crees que nunca va a cambiar. Pues si hay algo que tiene los valles, cada vez que miras las 4 paredes, ves lo mismo y crees que esto nunca va a cambiar, que mi situación nunca va a cambiar, que mi condición nunca va a cambiar. Y lo que Dios te dice en esta mañana, con Él todas las cosas son posibles. Él las puede cambiar.
Si cambió el estado de unos huesos secos a un ejército grande, contigo puede cambiar también cualquier situación si crees que para Él no es nada imposible. Porque para los que creen todo es posible. Si le crees. Un valle. No solamente un valle, lo llevó un valle y vio todos estos huesos, muchos huesos. En otras palabras, era como una escena, como si fuera de batalla, donde el ejército no solamente fue derrotado, sino que cogieron todo y lo dispersaron para todos los lugares. Y vio estos huesos, no solamente vio los huesos que estaban secos. Algo que está seco, es algo que está falta de agua. Así, los huesos mojados, huesos secos, habían perdido los sistemas digestivos, habían perdido el sistema musculoesqueletal, habían perdido el sistema cardiovascular. En otras palabras, estaban al punto hasta el hueso, y de los huesos nadie regresa. Como decían los niños, si tú te comes una chuleta, esa chuleta jamás va a volver a ser una vaca. Si tú te comes una pierna de pavo, como van a hacer ya mismo en 4 semanas, esa pierna nunca va a regresar de nuevo. Y así se creían ellos. Nosotros nunca vamos a regresar de nuevo. Nunca voy a amar otra vez. Nunca voy a tener el negocio que tenía. Nunca voy a tener la casa que tenía. Y se sentía como un hueso seco, irreversible. La condición de un hueso seco es irreversible. Tú no puedes cambiarlo. Pero para el hombre, la persona, es imposible. Para Dios es posible. Huesos secos, así se sentían. Que su condición era irreversible, que nunca va a regresar más. Igual que un hueso no regresa una vez que la carne es consumida, no regresa otra vez. Así también se sentían ellos, dispersos y regados. Esto solamente es uno, pero estaban todas las piezas, un brazo por allá, una pierna por allá, y estaban totalmente dispersos. Y así se sentían ellos, como si lo hubieran separado para las 4 esquinas. Porque Dios, a través de la invasión asiria y babilónica, el pueblo de Dios fue regado por las 4 esquinas. Y así se sentían ellos, que nuestra situación es imposible. Porque no solamente estamos secos y mis partes están regadas por todas partes. Yo no sé si en esta mañana, yo sé que tengo que estar hablando a alguien que cree que hay algo imposible, de que ha creído más allá. Yo sé que está más allá. Yo sé que está más allá de que un ser humano pueda restaurarlo. Yo sé que está más allá que un ser humano pueda volver a hacer vivir otra vez. Yo sé que está más allá porque nunca lo has visto. Pero te digo esta mañana, si le crees a Dios, vas a comenzar a ver cosas que nunca había visto antes. Cree a Dios, solamente pide que sople en ti. Y Dios le pregunta, ¿estos huesos vivirán? Si fuera nosotros, yo espero que tú contestes, no, Señor. Yo no sé si vivirán o no, pero contigo todo es posible. Esa es la respuesta. Pero como vemos, Dios en la visión le está mostrando ese que él también. Porque le está mostrando de que si tú vas a profetizar estos huesos, que va a profetizar a mi pueblo también. Si es posible que tú profetices a 2 o 3, yo sé que tú vas a profetizar a 3,000, 4,000, 5,000 personas. Si tú desprecias a las personas en las cuales Dios te ha puesto delante para que les profetice y les hable, entonces Dios te va a graduar. El problema es que todo el mundo lo que quiere es profetizar a personas saludables, a personas que no tienen problemas emocionales, a personas que no son bipolares, a personas, y eso es lo que todo el mundo quiere. Pero si tú puedes ministrar a 2 o 3 huesos secos, le puedes hablar a un ejército completo. Y Dios lo frenó y le habló y le enseñó y le preguntó si estos huesos vivirán. ¿Qué tú crees, Ezequiel? ¿Estos huesos vivirán? Porque de verdad están bien secos y están bien regados y van a tener otra vez vida. Y el Señor te pregunta en esta mañana, si tú crees que tu hueso seco va a volver a vivir. Míralo bien, porque puede ser que esto represente quizás una relación, una situación en el hogar, una situación en la familia, una situación con los hijos. Quizás las finanzas, tú crees que nunca van a volver otra vez porque mis finanzas están con hueso seco. O quizás tú crees que el negocio nunca va a ser levantado porque es un hueso seco. O quizás el ministerio nunca va a prosperar porque es un hueso seco. En esta mañana, igual que Dios le preguntó a Ezequiel, te pregunta a ti en esta mañana si hay un hueso seco que tú crees
que no va a volver a tener vida. Si hay algo que tú crees que está más allá de ser restaurado, no solamente los seres humanos, que has creído que aún está más allá de las capacidades de Dios. Te pregunto aquí en esta mañana, si quizás la educación continuada, tú crees que es un hueso seco, que nunca va a volver a estudiar lo que el Señor quiso que yo empezara y terminara. ¿Qué es tu hueso seco en esta mañana? ¿Qué es lo que tú has dicho? Esto nunca va a volver otra vez a levantarse. Esto nunca va a volver a tener vida. Esto nunca va a volver a funcionar. En este momento te pregunto a ti, ¿qué es? Pues, la carrera. ¿Tú crees que la carrera es un hueso seco? Lo que la carrera que Dios te puso, el ministerio que Dios te puso, ¿qué es tu hueso seco en esta mañana? Te pregunta, no yo, te pregunta a Dios. Si tú crees que va a volver a vivir, si tú crees que ese matrimonio va a volver a vivir, si tú crees que no va a haber cambios, si tú crees que lo mires y puedas y entiendas que el Espíritu te está preguntando en esta mañana si estos huesos vivirán. Y el Señor le contestó, Señor, tú lo sabes, si van a vivir, tú lo sabes. Tú lo sabes, Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo había visto. Y Dios, para algunos en esta mañana, va a hacer cosas que tú nunca habías visto en tu familia. Va a hacer cosas que si le crees, que nunca has visto en tu árbol genealógico, que nunca lo hemos visto en nosotros mismos, nunca lo hemos visto, pero aunque no lo hayas visto, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Que le creas a Dios. Y si tú crees que hay algo que es un hueso seco que está más allá de la resurrección y recibir poder de resurrección, solamente pida a Dios que sobre en ti. Simplemente que sobre en ti. Señor, sopla en mí. Sopla en mí, mi Señor, porque tengo unos huesos secos que creo que tú no eres capaz de hacer. Y entonces le dan unas instrucciones. Dios le dice, profetiza. Profetiza las palabras que yo te voy a dar a estos huesos secos. Cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de revelar o declarar las palabras de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. No es necesariamente, primero, número uno, lo que profetiza es lo que Dios le da. En otras palabras, bajo la influencia del Espíritu de Dios, lo que va a hablar es lo que Dios le está dando. ¿Y por qué? Porque solamente las palabras de Dios, número uno, esas son las palabras que Dios respalda. Dios no respalda tus palabras, Dios respalda sus palabras. Tú puedes estar todo el día, mirar las carteras y decirle a la cartera, cartera, multiplícate, cartera, crece, cartera, y profetizar, y profetizar, y profetizar, pero si no estás bajo la influencia, esto no va a ser de... Pregúntale a quién está a tu lado, ¿tú estás bajo la influencia? Sí, estás bajo la influencia. Porque si estás repitiendo palabras sin estar bajo la influencia, eso es lo que significa que eres un mago, una hechicera. Eso es todo, porque eso es lo que hacen los brujos. Los brujos son que repiten palabras y supuestamente los poderes mágicos se tienen que someter a sus palabras. Y algunas personas se creen que repitiendo palabras y hablando a huesos secos y repitiendo palabras, cartera, rompe echar billetes de 100, cartera, y como si fuera un brujo. Sácame los millones, como si fuera un brujo, sin estar bajo la influencia. Ahora, si estoy bajo la influencia, yo, cartera, multiplícate, porque hay unas cosas que hay que comprar, y hay unas cosas para la gloria de Dios, y entonces bajo la influencia se multiplica. Dios respalda sus palabras, no las tuyas. Por eso pregunté si está bajo la influencia. Porque si estuviera bajo la influencia, no estuviera sacando con esos sarcasmos. Si estuviera bajo la influencia, no estuviera con esa mala crianza. Si estuviera bajo la influencia, no estuviera con esos cascos airados. Si estuviera bajo la influencia, tiene que estar bajo la influencia. Y eso consiste en el ministerio. Y eso consiste en lo que Dios está diseñando para ti. Porque no vas a tener vida hasta que vivas bajo su influencia. Tú puedes tener un hueso seco, te puedes tener un cuerpo completo, pero si no tienes el Espíritu de Dios, puedes tener la apariencia, pero no tienes vida, porque aquel que tiene bajo la influencia tiene vida de parte de Dios.
Y lo que Dios en esta mañana quiere incorporar es su influencia. Que cuando cría a los hijos, críalos bajo la influencia. Que cuando tenga tu matrimonio, lo desempeñe bajo la influencia del Espíritu Santo. Que si tú una vida soltero y soltera, lo desempeñe bajo la influencia. No bajo la crianza, no bajo las costumbres, no bajo las tradiciones, no lo que viste en tu casa, no lo que viste en tu país, no lo que viste en tu cultura, sino bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Muchos brujos en la iglesia haciendo cosas sin estar bajo la influencia. Y entonces vemos que esa es la primera y única verdaderamente obligación de todo ministro y toda ministra: hablar lo que el Espíritu Santo te dicte, hablar lo que el Espíritu Santo pone en tus labios. Y entonces comienza hacer lo que Dios le mandó a hacer. No está diciendo palabras de su propio corazón. Comienza, Dios le dice, todas estas instrucciones, es un ensayo, solamente un ensayo. Porque si tú puedes predicar los huesos secos, al final yo te voy a enviar a predicarle al pueblo mío. Pero es necesario que tú ensayes, porque yo sé que tú nunca lo has visto antes. A lo mejor tú mismo crees que el pueblo no está más allá de volver a vivir. Así que necesito ensayarte, necesito hacer una práctica con los huesos secos para que entonces le puedan a los seres humanos. Y él comienza a hablar palabra de Dios. Comienza bajo la influencia del Espíritu Santo a hablarle como Dios le dijo. Y comenzó, si se me acuerda, comenzó otra vez a coger forma. Él dice, cuando ejecutó lo que Dios le dijo, comenzó otra vez el cuerpo a coger forma. Cuando tú pongas por obra lo que Dios te diga, entonces las promesas de Dios van a comenzar a tomar forma, van a comenzar a desarrollarse. El problema es que muchos resisten las palabras de Dios. Si hay algo que tú tienes que preocuparte, que tú estés en una iglesia donde se predique palabra de Dios, que desde el líder de adoración, desde el pastor, los líderes, desde el líder de los líderes, que hagan todo bajo la influencia de Dios. Que te hablen palabras, porque si te están hablando filosofía, si te están hablando metodología humana, si te están hablando humanismo, si te están hablando brujería, Cristo Dios, brujería en la iglesia, no va a prosperar, porque Dios no respalda palabra de hombre, Dios respalda palabra de Él. Esa es la que la hace crecer, esa es la que da vida, esa es la que vuelve otra vez, pero tienes que hacer lo que te mandó. Tienes que hacer lo que te mandó. Si haces lo que te manda, vas a ver que puedes resucitarlo. Si haces lo que te manda, vas a ver que vas a volver a tener vida. No es la elocuencia, no es lo fluido del hablar, no es la labia ni la oratoria, es hablar palabra de Dios que produce vida y mantiene vida en medio de un pueblo. Es palabra de Dios. Y comenzó a oír ruido cuando empezó a hablar. Como que todo comenzó a tomar forma. Todo comenzó a unirse con el ruido y comenzó a hablar, y se sorprendió en la visión. Yo, wow, vi un hueso de allá, una pierna de acá, y entonces comenzaron a formarse esqueletos en medio de este valle. Esqueletos completos sin que faltara nada. Comenzó a formarse esqueletos en la visión y comenzó a unirse una cosa con la otra y comenzó a escuchar ruido. Y comenzó Dios a obrar en medio de la visión, y continuando, decía que no solamente había ruido, que la tierra comenzó a temblar, que se comenzó hueso con hueso, comenzó a ser juntado, comenzaron otra vez a unirse los tendones, porque yo no sé por qué la gente tiene miedo a los esqueletos. El esqueleto no se puede mover si no tiene músculo. Por la única razón que tu cuerpo se mueve es porque hay tendones en el músculo. Si no, los músculos están tal como ese. ¿A qué esqueleto tiene miedo? ¿Hay que tiene miedo al esqueleto? Sí, porque no sé por qué pregunto. Si alguien tiene miedo, diga, Javi, como todo el mundo le da miedo, yo, si no te reprenda, si te reprenda a ti también. Los otros días vi un letrero que decía, te leemos las manos, te leemos las cartas, te hago todo esto, y el Señor te reprenda y te eche fuera ese demonio de adivinación. Y cuando paso por la botánica que es la colonia, me dice, Señor te reprenda a ti también, hasta el día que yo vea que te cerrás. No voy a estar de ver qué paso, la voy a reprender en el nombre de Jesús. Y juntóse en su cuerpo
se formaron muchos esqueletos. Comenzaron Dios a añadir tendones, comenzó Dios a añadir músculos, comenzó Dios a añadir sistemas digestivos, comenzó sistemas cardiovasculares, sistemas musculoesqueletales, sistemas linfáticos, comenzó a llenar el sistema, comenzó a llenarlo de piel, comenzó a llenarlo de todo en cuerpos. Delante de los ojos de Él, algo debe suceder. Estoy predicando palabra de Dios, algo en ti debe de estar sacudiendo y moviéndose. Si estoy predicando palabra de Dios, algo en ti debe estar sacudiéndose y moviéndose, volviendo a tomar forma. Es mi expectativa en esta mañana, porque muchas veces lo que está sucediendo cuando predica la palabra no se ve por fuera, pero por dentro hay movimiento. Por dentro Dios comienza a restaurar, por dentro Dios comienza otra vez a unir, por dentro Dios comienza otra vez a restablecer. Cuando se predica la palabra de Dios, allí hay libertad y hay restauración de parte de Dios. Así que no te extrañes si por dentro no es el hambre, es el Espíritu Santo que está moviendo algo en tu interior, preparándolo para la visitación de su presencia. Y Dios, Samuel, si puede venir aquí, cuando miró, lo miró y dijo, se confundió. Dijo, yo veo un cuerpo. Antes veía un esqueleto, ahora veo un cuerpo. ¿Okay? Veo la transformación. Ahora veo un cuerpo, pero está muerto. Digo que para aquí. Y no te vengo a señalar, hay muchas personas en la iglesia que están en esta misma situación. Están alabando a Dios con un hueso seco. Porque no hay presencia de Espíritu. Están como muertos. Sí tiene los ojos, sí tiene el sistema, sí tiene todo, pero está muerto dentro de una iglesia. Y vuelvo y repito, no te vengo a señalar, lo que te vengo a través de esta ilustración, tú entiendas, Dios te ha visto la condición emocional, espiritual y mental que te encuentras, que te crees que tú eres un hueso seco, que te crees que no vas a tener vida de nuevo, y lo que te está diciendo es que te oyó, y lo que quiere enviar su espíritu a tu vida para que vuelvas a tener vida. Y Ezequiel se confundió y le dijo, Dios, pero ¿qué pasó? Y lo vivió otra vez. Y yo le digo, no. Si este cuerpo va a cumplir con mi diseño, dice el Señor, es necesario que tenga mi espíritu. Y mi diseño es que viva delante de mi presencia. Y entonces yo le digo, profetiza los 4 vientos. Profetiza al Espíritu que venga y llene de aliento este cuerpo de Dios. Y lo levantó. Y te puede levantar ya porque tiene presencia de Dios. Y entonces pudo hacer ahora lo que no pudo hacer antes. Puede hacer ahora lo que no pudo hacer antes. Porque ahora tiene aliento de Jehová, viento de Jehová Adonai fluyendo en su ser. Antes no podía levantarse, antes no tenía deseo, antes quizás no tenía ánimo, pero ahora lo tiene simplemente porque el viento de Jehová está fluyendo en su vida. Santo Dios. Santo Dios. Proceso. Porque Dios te procesas. Él puede levantar un hueso seco. Yo no sé si tú tienes un familiar o un pariente, un ser querido, que ya tú has dicho, ese primo mío, un hueso seco, eso no hay manera que rompa vicio. Eso no hay manera que salga de las calles. Eso no hay manera de que salga de los malos hábitos. Y te vengo a decirle en esta mañana, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Y volvió otra vez a tener vida. Igual que contigo, yo no sé si hay un hueso. Yo no sé si hay algo que está muerto. Yo no sé en esta mañana, pero Dios sí lo sabe, que lo sabe todo. Que si hay algo que tú crees que no se puede levantar de nuevo, si tú crees que tú no te puedes levantar de nuevo, yo te vengo a decir, te vas a levantar de nuevo, pero es pidiendo el soplo de su espíritu en tu vida. Y ya que estamos hablando de profetizar, porque es interesante porque Dios le plació
revivir, resucitar este pueblo a través de la sencillez de la predicación. Sí, no le digo que solamente dije, háblale mis palabras. Y que a diferencia de los huesos que recibieron palabra, si se va a volver a levantar lo que estás esperando de parte de Dios, tú tienes que ser receptivo a la palabra de Dios en tu vida. Porque a diferencia del cuerpo, tú decides si vas a ser receptivo a la palabra de Dios en tu vida, o si te vas a quedar postrada, o recibiendo la palabra y aliento de Dios en tu vida, te vas a poner de pie de nuevo. Eso lo decides tú. Ya que estamos hablando de palabra de Dios, ¿qué papel juega las escrituras en tu vida? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en tu vida? Porque esta es la profecía más segura de que estamos leyendo hoy. No hay cosa más rica que tú estás todo deprimido, todo triste, que nada va a cambiar, las promesas lo ves lejos, lo ves cada vez más difícil, y de momento abre las escrituras a Ezequiel 37 que dice: para Dios es lo imposible. ¿Qué es lo que tú crees que está muerto? Si yo puedo, ya vas a ver que en 70 años yo voy a levantar un pueblo ya y lo voy a hacer regresar otra vez a su tierra. Lo que tú crees que es imposible, para Dios no es nada imposible. ¿Qué papel juega la palabra de Dios? ¿O es que estás yendo de profeta en profeta? A ver lo que aquella me dice, a ver lo que aquel me dice, a ver lo que el otro te dice. Y el otro, pues estás confundido, porque tenés mareado. Estás haciendo todo el circuito de Orlando de todos los profetas. Santo. Y por eso que estás mareado. Estás corriendo para aquí, estás corriendo para allá, estás corriendo para aquí, estás corriendo para allá. Aquel te dice otra cosa, aquel otro te dice otra, aquí. Interesante que no vinieron 5 profetas a profetizar, sino solamente uno. No tenía 5 o 6 iglesias en su vida, lo que tenía era una. Que entendía ahí, yo estoy recibiendo palabra de Dios. Que ahí yo entiendo que los líderes están orando bajo la influencia, y no la influencia de la carne, ni del dinero y la cultura, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué papel juega la palabra de Dios en tu vida? Porque si te vas a levantar, y eso es lo que viene de Dios esta mañana, si te vas a levantar, esta palabra tiene que jugar un papel central en tu vida. Y si te vas a mantener y sostener de pie. Y el propósito de esta misión, con esto concluye, el propósito de la visión, porque el pueblo de Dios se había convencido y se estaban diciendo, porque si ellos se ven como un hueso seco, se estaban diciendo, what's the point? Si estamos en una tumba, si estamos en un sepulcro, pero what's the point? ¿Para qué adorar? ¿Para qué cantar? ¿Para qué sacar el rollo del Torah? ¿Para qué estas cosas? What's the point? Y Dios estaba escuchando lo que ellos quizás no decían en público, pero quizás lo que se decían uno al otro. Y Dios está escuchando muchas veces, y está viendo las expresiones que a veces quizás estás comunicando en tu texto o en tu Facebook, que están expresando que has perdido toda esperanza que Dios puede lograr. Y lo que Dios está diciendo esta mañana es que te está escuchando, porque todavía te considera su pueblo, todavía te considera su hija, todavía te considera su hijo, y no te viene a reprender, simplemente te viene a dar para corregir el veneno espiritual que se ha colado en tu ser, que ha matado la esperanza en él. Eso es todo, ha venido a darte de su espíritu, para que entonces, teniendo su espíritu, toda tu actitud y toda la falta y toda la mortandad pueda tener vida otra vez. El arte de su espíritu. Creían que su cautiverio babilónico era su sepultura de la nación israelita. A pesar de que Dios le había dicho, son 70 años, no van a ser 71 ni 69, son 70 años. Y si va a regresar un pueblo, tiene que haber entonces un pueblo para poder regresar otra vez a construir como lo hubo. Y a pesar de que tenían todas las promesas, aún así se creían que estaban más allá de otra vez a ser restaurados. Y
Igual que hay algunos que tú tienes las promesas de Dios, pero no crees que quizás tú crees que tu situación está más allá de ser restaurada. Y lo que yo estoy diciendo es que nada está más allá de ser restaurado de parte de Dios. Porque para lo que la gente es imposible, para Dios todo es posible. Te lo diga con tus labios. Que soy un hueso seco. Porque soy un cadáver. Cualquiera de las dos. Aunque lo piense, quizás nunca se lo he dicho a nadie, pero lo has pensado, quizás. Mi situación está más allá de restauración. Donde has pensado, soy un cadáver, o soy un hueso seco. Mi situación es un hueso seco, mi situación es un cadáver, y está más allá de la resurrección. Y lo que Dios te está diciendo es que te escuchó. Y lo que Dios te está también diciendo en esta mañana, que no solamente te escuchó, te quiere ministrar ese pensar y ese espíritu, poniendo su espíritu en ti. El antídoto, vuelvo y repito, no es buscar otra profecía. No es necesariamente venir los domingos a la iglesia. No es necesariamente venir los martes, los jueves. La solución no es más actividad religiosa. Lo que va a convertirte a ti es solamente pedirle a Dios. Porque solamente pedirle a Dios, Señor, sopla tu espíritu en mí. Cuando te sientas de que, Señor, estoy agotada, estoy agotado, no quiero, Señor, dar un paso más. Entonces en ese momento levantar la voz y decir, Señor, sopla tu espíritu en mí. Cuando estés totalmente desilusionada, cuando las cosas te han salido quizás no como esperaba, cuando todo quizás te ha fracasado y tú quizás te has concluido que yo soy un fracaso, en ese momento le pidas a Dios, Señor, sopla tu espíritu en mí. Que cuando las tareas de madre, las tareas de padre, las responsabilidades se hagan tan y tan grandes que no puedas más y hasta piense quizás quitarte la vida, en ese momento le puedes decirle, Señor, sopla tu espíritu en mí. Que si hay algo que está muerto, si te sientes que quizás que no puedo dar un paso más, no tengo más fuerza, no tengo más ánimo, no aguanto un ataque más, no aguanto una hipocresía más, no aguanto una infidelidad más, no aguanto, mi Señor, otra situación más, le puedo decirle y pedirle a Dios, Dios, sopla en mí. Cuando estés pensando, yo no voy a hacer más nada para Dios. No lo dicen así, porque algunas iglesias se han convertido en sepulcros. No es porque no estén predicando la palabra, es porque algunas personas han decidido enterrar su ministerio en ciertas iglesias. Han decidido, yo lo que voy a hacer es, yo no quiero que más nadie me hiera, yo no quiero que más nadie me falle, yo no quiero más nada hacerme metas, yo no quiero que más me profeticen y nada se cumpla, yo no quiero que más haga más nada, y yo lo que voy a hacer los domingos a una iglesia grande, y lo que voy a hacer es sentarme allí y decirle, bueno, la adoración estuvo buena, la predicación estuvo buena, las oraciones estuvieron buenas, qué bueno, hoy el servicio sacó de plus, y irme a mi casa y no hacer nada, estás tan muerto como aquel que está perdido. Porque tienes el ministerio enterrado. Y lo has enterrado en presencia de palabra de Dios. Y Dios no quiere que tengas nada enterrado, ni que mires una congregación como un lugar donde me puedo ir como un cadáver a sentarme y tener mi ministerio muerto para Dios, mi llamado muerto para Dios, y simplemente volverme un espectador, de darle grado a cada parte del servicio, sino que ejercita, y Dios quiere levantar ese ministerio. Si antes servías al Señor en una área, quizás esta era ahora la condición de tu llamado en el ministerio, Dios quiere volver a levantarlo de nuevo, pero es pidiendo que su espíritu sople. Simplemente que pida que su Espíritu Santo sople en ti. Oremos y toda la congregación.